Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 4.385 y 5.208 del año 2017, formado por apelación de sentencia en amparo promovido por María Estela López Funes, Zaine Ochaeta Argueta y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. En los amparos 2725-2015 y 2727-2015 se señalaron como acto reclamado la sentencia de fecha 20 de julio del 2015 dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la del 2 de febrero del 2015, emitida por el juez tercero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar parcialmente la demanda promovida por Telma Zaine Ochaeta Argueta contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y sin lugar la demanda promovida por María Estela López Funes contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En el amparo 2756-2015, además de la sentencia antes mencionada, se señaló la sentencia del 5 de enero del 2015, consignada así por la postulante, dictada por el juez tercero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, siendo la fecha correcta 2 de febrero del 2015, según aclaración de oficio que obra en la pieza de primera instancia. Y segundo, la totalidad de lo actuado y resuelto en el proceso ordinario laboral de reinstalación identificado con el número de expediente 1173-2012-824 a cargo del oficial segundo ante el juez tercero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala y ante la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en su etapa respectiva. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 31 de agosto del 2017, consideró: del análisis de lo invocado por Telma Zaine Ochaeta Argueta en el amparo 2725-2015. Se establece que lo puesto a conocimiento de la sala impugnada respecto a la postulante fue la inconformidad de no haber condenado a la entidad demandada al pago de daños, perjuicios y costas judiciales. La autoridad recurrida consideró que la pretensión de la ahora postulante no se ajustaba al caso concreto, pues la condena solicitada era aplicable en los casos que el trabajador emplazaba a su empleador y no demostraba la justa causa del despido, lo que trae como consecuencia el pago de indemnización, además de daños y perjuicios. Sin embargo, la pretensión en el proceso subyúdice era la reinstalación. Lo resuelto por la sala impugnada se considera ajustado a derecho, dado que el pago de daños, perjuicios y costas judiciales en materia laboral constituye un derecho que se origina cuando ha ocurrido la cesación de una relación de trabajo por medio de un despido injustificado de conformidad con el artículo 78 del Código de Trabajo, circunstancia que no acaece en el caso objeto de estudio, toda vez que la pretensión de la postulante fue su reinstalación, declarada con lugar, y como consecuencia se condenó a la empleadora al pago de los salarios que dejó de percibir desde la fecha del despido hasta la efectiva reinstalación. Con relación a las costas procesales, cuya ausencia de condena también es señalada como agravio por el accionante, en nuestro Código de Trabajo no existe, salvo lo indicado en el inciso B del artículo 78, regulación alguna sobre ese tema, por lo que supletoriamente es aplicable lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil según lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Trabajo, de tal cuenta que en aplicación al artículo 574 del Código Procesal Civil y Mercantil se disponen casos de excepción de condena en costas a la parte demandada, como en el presente caso, que fue considerado que se litigó con evidente buena fe.
Con base en lo señalado, se considera que la sala impugnada al confirmar el fallo de primer grado respecto a Telma Shaino Chaeta Argueta actuó de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 372 del Código de Trabajo, por lo que no corresponde a esta instancia constitucional revisar lo resuelto por la autoridad impugnada en cuanto a las condenas pretendidas por la amparista, ya que tal acción implicaría una instancia revisora de lo actuado por los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que está expresamente prohibido en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Del análisis de los agravios invocados por María Estela López Funes dentro del amparo 2727-2015. Esta Cámara establece que la inconformidad del amparista radica en el hecho de que la autoridad impugnada, a su criterio, no encuadró el caso concreto en lo dispuesto en el artículo 69 antes indicado, ya que ejecutó el despido cuando el amparista se encontraba en periodo de vacaciones. De las constancias procesales se determinó que la sala impugnada compartía el criterio del juez Acuo, toda vez que fue establecido en primera instancia que no encuadraba en la prohibición contenida en el artículo 69 del Código de Trabajo, ya que la actora, al salir de vacaciones a partir del 14 de noviembre del 2011, ya había sido notificada del oficio de fecha 24 de octubre del 2011, en el que le fue informado de la imposibilidad de extender su contratación. Si bien el artículo referido por la amparista establece la prohibición del patrono de dar por terminado un contrato de trabajo sin justa causa durante la vigencia de la suspensión individual, parcial o total, esta Cámara estima pertinente citar la consideración de la Corte de Constitucionalidad respecto al artículo ibidem. Se cita la sentencia de 30 de diciembre del 2003, dictada dentro del expediente 1446-2003. Con base en lo anterior, se determina que en el caso concreto no se dieron los supuestos regulados en el artículo mencionado, en virtud que el amparista gozó de sus vacaciones del 14 al 30 de noviembre del 2011 y tuvo conocimiento de la terminación de su relación con la parte demandada el 24 de octubre del 2011, fecha en la que se le notificó que su contrato no sería prorrogado ni renovado, circunstancia que fue advertida por el juez de primer grado, razón por la que a criterio de esta Cámara no concurrieron los riesgos que la norma precitada pretende evitar. Cabe mencionar que en virtud de que quedó probada la existencia de la relación laboral de la postulante con la entidad empleadora, fue dejado a salvo su derecho de acudir a la vía correspondiente a solicitar el pago de las prestaciones que por derecho le puedan corresponder. Con base en lo considerado, se concluye que la sala impugnada ajustó su actividad jurisdiccional de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 372 del Código de Trabajo, ya que quedó plenamente establecido que el caso del amparista no encuadraba en el artículo 69 del Código de Trabajo, de tal cuenta que resulta evidente que lo que se somete al plano constitucional es la inconformidad de la postulante con el criterio adoptado por la autoridad impugnada, aspecto que no corresponde revisar por esta vía, pues como quedó evidenciado ya fue dilucidado en las instancias correspondientes. Del amparo 2756 interpuesto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta Cámara, previamente emitir pronunciamiento de fondo, considera que es necesario indicar que la entidad amparista señaló como autoridades impugnadas a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y al Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. Por competencia ampliada, esta Cámara conoce de este último, sin embargo, se debe hacer la aclaración que la sala impugnada al conocer en apelación subsume la actuación del ACO, de tal cuenta así se realizará el pronunciamiento. También en ese mismo amparo fueron señalados 3 actos reclamados, tales como la sentencia de segunda instancia, la sentencia del juez de primer grado y todo lo actuado en ambas instancias. Sin embargo, también debe hacerse la aclaración que esta Cámara se pronunciará solamente respecto al primero de ellos, dado que es el que causa definitividad. De lo argumentado por la amparista, se establece que los agravios giran en torno a que la sala impugnada se excedió en sus facultades legales, quebrantando sus derechos constitucionales, dado que no consideró que esa entidad tenía autonomía funcional absoluta, por lo que gozaba de inmunidad de jurisdicción y que el ACO se debió inhibir de conocer la demanda, que la contratación fue a plazo fijo, que no se puede reinstalar a Telma Shaino Chaeta Argueta por razones presupuestarias, sino también por la campaña de desprestigio que dicha trabajadora emprendió contra la Comisión en medios de comunicación televisivos como radiales y que el pago ordenado de los salarios dejados de percibir ascienden a cantidades millonarias, los cuales no puede pagar sin desviar donativos que tiene destinos específicos.
Respecto a la inmunidad alegada, esta Cámara no advierte agravio alguno, pues consta en autos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en oposición de la demanda ante el juez de primer grado, planteó cuestión de incompetencia por razón de territorio de la materia, en donde expuso las mismas razones alegadas que en el presente amparo. Tal cuestión fue declarada sin lugar y confirmada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Posteriormente, lo resuelto fue conocido en amparo, el que fue declarado sin lugar y confirmado en apelación por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de 15 de julio del 2014, expediente 5310-2013. De tal cuenta que resulta notoriamente improcedente que el amparista vuelva a alegar que tiene inmunidad laboral, pues ante la jurisdicción ordinaria y en la vía constitucional ya fue declarado que no goza de inmunidad y que debe respetar el orden jurídico de Guatemala, por lo que sí puede ser sujeto procesal en la competencia privativa de trabajo y previsión social. Respecto al argumento que la contratación fue a plazo fijo, esta Cámara no comparte lo expresado por la amparista, en virtud de que ante el ACO fue evidenciado que con base en las pruebas aportadas al proceso fue acreditada la existencia de la relación laboral con Telma Shaino Chaeta Argueta, en virtud de los contratos fueron prorrogados por varios años, razón por la que concurrieron los elementos de la relación laboral establecidos en el artículo 18 del Código de Trabajo. En cuanto a que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no puede acceder a reinstalar a Telma Shaino Chaeta Argueta por las razones argumentadas, esta Cámara considera que ese aspecto no constituye agravio, pues de conformidad con lo regulado en el artículo 151 literal C del Código de Trabajo, dicho derecho le asiste a la trabajadora en virtud de haber sido despedida en estado de gravidez. Norma que se fortalece con lo regulado en el convenio número 103 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la protección de la maternidad, tal como fue considerado por la jurisdicción ordinaria. También es preciso indicar que el pago de los salarios dejados de devengar al que fue condenada la postulante es un efecto inmediato que surge del ejercicio del derecho a reinstalación como consecuencia legal del incumplimiento de una disposición protectora de la maternidad. Por tal razón, se evidencia que lo puesto a consideración en el amparo es la inconformidad con lo resuelto. Sin embargo, esta Cámara no puede constituirse como instancia revisora de lo resuelto y lo actuado por la jurisdicción ordinaria. Por las razones consideradas, esta Cámara concluye que la actuación jurisdiccional de la autoridad impugnada se ajustó a las facultades legales que tiene asignadas. Lo resuelto es congruente con las constancias procesales y conforme a la ley rectora, sin que ello implique violación de los derechos denunciados por los amparistas. Por lo que resulta evidente que lo sometido al plano constitucional es la inconformidad con el criterio adoptado por la autoridad impugnada, aspecto que no corresponde revisar por esta vía, pues como quedó evidenciado en párrafos precedentes, ya fue dilucidado en las instancias correspondientes la existencia de la relación laboral con la empleadora, lo que permitió a una de las demandantes obtener su reinstalación y a la otra el acudir a reclamar las prestaciones que por ley le correspondan a la vía correspondiente, así como también la improcedencia de la condena, daños, perjuicios y costas judiciales pretendida por Telma Shaino Chaeta Argueta por no ser compatibles con la reinstalación, y que en el caso concreto de María Estela López Funes no encuadra en la prohibición contenida en el artículo 69 del Código de Trabajo, por ende no era factible su reinstalación, que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sí puede ser sujeto de derecho en la jurisdicción privativa de trabajo y previsión social y que debe cumplir con reinstalar a Telma Shaino Chaeta Argueta en virtud de la inamovilidad de la que gozaba al momento del despido. Por todo lo antes considerado, los amparos deberán denegarse por notoriamente improcedentes, haciéndose los demás pronunciamientos que correspondan. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente los amparos planteados por Telma Shaino Chaeta Argueta y María Estela López Funes contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y el amparo interpuesto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y por competencia ampliada contra el Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. Se revoca el amparo provisional otorgado en auto de 4 de enero del 2016 dentro del expediente 2756-2015. No se condenen costas a los postulantes por la razón considerada. Se impone la multa de 500 quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes: Telma Shaino Chaeta Argueta, María Estela López Funes, Manuel Ramón Hurtarte Herrarte, Luis Antonio Mazariegos Fernández
y Maynor Alfredo García Gamarro, quienes deberán hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme la sentencia. En caso de incumplimiento, se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los apelantes, solicitantes del amparo y requirentes de la vista pública, en este caso la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por medio del mandatario judicial especial con representación, abogado César Augusto Rincón Sabogal, quien actúa con el auxilio de los abogados Luis Antonio Mazariegos Hernández y Maynor Alfredo García Gamarro. Me informan que compartirán el tiempo para la exposición de argumentos. Entonces dejo en el uso de la palabra al abogado Rincón Sabogal. Muy buenos días, honorables magistrados. Hemos acudido a esta corte no en busca de una tercera instancia, sino en busca de justicia, porque consideramos que los derechos de la Comisión Internacional contra la Impunidad han sido violados. Y estamos seguros que esta honorable corte, como garante del orden constitucional, reconocerá los derechos que han sido desconocidos. Para eso haré referencia solo a 3 aspectos y mi abogado hará referencia a otros puntos. Aspectos que con la venia de esta honorable corte quiero leer de forma muy puntual en los documentos que tengo a vista. Puede hacerlo, abogado. En primer lugar, el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En el considerando número 7 dice que se crea un acuerdo de carácter internacional en materia de derechos humanos, consecuentemente está sujeto a lo contenido en el artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala. En el considerando noveno dice que además, no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino que funcionará solamente de conformidad con los términos de este acuerdo. Significa que lo que tiene que ver con la Comisión se regula por este acuerdo y no por otras normas diferentes. En el artículo 2, en cuanto a las funciones, establece claramente que la CICIG actuará con la absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato. En el artículo 3, en cuanto a la integración de la facultad de la Comisión, el literal J dice, seleccionar y supervisar a un equipo técnico de investigación integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia, de conformidad con el ordenamiento constitucional guatemalteco, es decir, artículo 46 de la Constitución. En el artículo 4 dice, de la personalidad jurídica, poseerá personalidad jurídica y capacidad legal para celebrar contratos. En el artículo 5, la Comisión, su integración y su estructura orgánica, el personal internacional y nacional contratado por el comisionado. Y lo más importante, honorables magistrados, aplicable perfectamente al caso, es el artículo 2, que dice de la solución de las controversias. Toda controversia entre las partes relacionadas con la interpretación, que es el problema que se ha tenido en este caso de una indebida interpretación y someter a la Comisión a normas de carácter laboral interno, o con la aplicación del presente acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier acto de medio de solución mutuamente convenido. Las señoras Telma Chainio Chaeta y Estela López, cuando se terminaron sus contratos, agotaron lo contenido en el artículo 2, es decir, que agotaron la jurisdicción y la posibilidad de arreglar los conflictos con la Comisión, lo que la inhabilitaba para acudir a la justicia ordinaria. Se ha hecho una indebida interpretación del contenido del mandato y se ha violado las sentencias reiteradas de esta Corte Constitucional como garante del orden del derecho. ¿Y por qué se ha violado las sentencias de esta Corte Constitucional?
Solo haremos referencia al expediente 4006 de 2017, donde esta Corte Constitucional se pronunció en el siguiente sentido de lo que es el alcance de los tratados internacionales, que es lo que firmó Guatemala con las Naciones Unidas, un tratado internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué dijo esta honorable Corte en este fallo? Solo destacamos algunos aspectos importantes. Toda controversia entre las partes relacionadas con la interpretación o con la aplicación del presente acuerdo, refiriéndose expresamente al acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad del Estado de Guatemala, se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido. No habla de acciones ante los organismos judiciales ordinarios. Dice esta Corte, o bien no pueden ser objetadas por reglas de orden distinto al que ellos pertenecen, es decir, la normatividad enervada no puede ser atacada por instrumentos de carácter interno. Para que pierda su efecto obligatorio se debe acudir a las vías del derecho internacional que los tratados establecen. Es decir, no se podía demandar a la Comisión pretendiendo que un juez ordinario sometiera a la Comisión a normas internas cuando se trata de un tratado internacional, y esta Corte expresamente así lo ha señalado. Igualmente, no es susceptible de declaratoria de inconstitucionalidad una norma perfeccionada por mecanismos de un orden jurídico ajeno, es decir, el derecho internacional. Resulta coherente entender que, basados en las fuentes del derecho, que el sistema interno de control de constitucionalidad que tiene poder soberano para revisar la compatibilidad de la Constitución con las normas derivadas del mismo régimen, no podría tener para invalidar aquellas que fueron elaboradas por un concurso de voluntades soberanas, bilaterales o multilaterales. En el momento que las dos personas que trabajaron con la Comisión acuden ante la justicia ordinaria, estaban poniendo en duda la constitucionalidad del acuerdo que ya había sido declarado constitucional por esta misma Corte en el concepto previo de constitucionalidad contenido en la opinión consultiva dentro del expediente 791 del 2007, donde claramente la misma Corte Constitucional señaló que el acuerdo no contravenía en ninguna parte del ordenamiento constitucional. Señala esta misma Corte, no puede ser desprovista por instrumentos o procedimientos de carácter interno. ¿Qué significa esto, honorables magistrados? Que no puede un juez ordinario, a través de una sentencia, modificar un acuerdo de carácter internacional. Esta misma Corte, en este expediente 4906 de 2017, señaló por lo menos 7 fallos de esta misma honorable Corte, en la cual la Corte sostiene que, declarado la constitucionalidad de un acuerdo de carácter internacional, que es un estudio de carácter previo a la aprobación por el Congreso de la República, no se puede modificar lo contenido. Y en este acuerdo se está dando autonomía de carácter funcional a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y en la parte resolutiva de esta sentencia, dijo esta honorable Corte, se le llamó la atención al tribunal que dio trámite a la acción de inconstitucionalidad que en ese momento se presentó. Es obligación calificar bajo su estricta responsabilidad el cumplimiento de los presupuestos procesales por parte del solicitante contemplados en el artículo 11 del Acuerdo 1 del 2013 de la Corte de Constitucionalidad, así como la observancia de la doctrina legal proferida por esta Corte relacionada con el tema. Significa que el juez laboral simplemente no debía tramitar ningún asunto. Finalmente, honorables magistrados, los contratos de la Comisión son conocidos perfectamente por las partes que demandaron a la Comisión, que son contratos a término fijo. Pero hagamos simplemente una comparación con el sistema interno guatemalteco. Lo que más se parece a la Comisión es el sistema de justicia de Guatemala. El sistema de justicia de Guatemala, que es una institución de carácter permanente. La Comisión es de carácter temporal. La Comisión firma contratos a término fijo, es decir, conocemos cuándo inicia, cuándo termina. No hay excusa de decir que no sabemos cuándo termina. Y veamos lo siguiente, a tipo de ejemplo. En el sistema de justicia guatemalteco existen las cortes de apelaciones, por ejemplo. Las cortes de apelaciones hacen parte del régimen permanente del sistema de justicia.
se rigen por las normas internas porque es una institución de Guatemala. Los integrantes de las Cortes de Apelaciones se eligen por periodos, se nombran por un periodo. Es decir, nombramiento a término fijo. Preguntémonos, si es elegida una magistrada y esta magistrada 2 o 3 meses antes de terminar ese periodo fijo para el cual fue elegido, queda en estado de embarazo, ¿eso es causal para que automáticamente se renueve su vinculación como magistrada de la Corte de Apelaciones? Absolutamente no. Tiene que someterse y puede ser o no ser elegida, con la diferencia que la comisión ni se somete al régimen interno de Guatemala por el contenido en el tratado que firmó el Estado de Guatemala. Segundo, es a término fijo. Tercero, los contratos son a término fijo. Y cuarto, la señora Chayna Uchaeta, cuando se le notificó que terminaba el contrato, nunca informó quien estaba en estado de embarazo. Seguidamente, mi abogado continuará con el uso de la palabra. Muchas gracias, abogado Rincón Sabugal. Queda en uso de la palabra el abogado Maynor Alfredo García Gamarro. Gracias. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días a todos los presentes. Con la autorización del honorable presidente, quisiera apoyarme en algunas notas. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias. Sí, efectivamente, la CICIG no es un Estado, y esa afirmación pareciera notoria o innecesaria, y sin embargo, a lo largo del juicio laboral de Marras, e incluso en la primera instancia de este amparo, la CICIG ha sido tratada y juzgada como un Estado, a veces como una misión diplomática de un Estado. También ha sido juzgada como un ente nacional sujeto al derecho interno guatemalteco. Pero como decía el abogado que me precedió, la CICIG es una comisión internacional de plazo definido, creada por un acuerdo en materia de derechos humanos entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, la CICIG es un sujeto de derecho internacional público, que además depende del financiamiento de la comunidad internacional, así está establecido en el acuerdo. No obstante, como decía, la CICIG ha sido juzgada y se le ha aplicado, por ejemplo, la ley del ceremonial diplomático, que es una ley aplicable única y exclusivamente a los estados y a sus misiones diplomáticas. Se le ha aplicado también un estudio realizado por Marcelo Richter titulado La inexistencia de la inmunidad de jurisdicción de los estados en materia laboral. Sentencia de esta Corte contenida en el expediente 5310-2013. Estudio recogido en esta sentencia que aborda la naturaleza de los estados y sus misiones diplomáticas. Nada tiene que ver con un sujeto de derecho internacional público como lo es la CICIG. También se le ha aplicado el Código de Trabajo de Guatemala. Ninguna de esas leyes, honorables magistrados, con todo respeto, es aplicable a la CICIG. Ello porque sencillamente el acuerdo de su creación claramente lo establece en el último preámbulo considerativo de que la CICIG actuará únicamente con sujeción a los términos contenidos en el acuerdo, y el artículo 2, inciso 2 del acuerdo también refrenda esa situación al establecer que la CICIG actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño del acuerdo. Por virtud de su autonomía funcional es lo que hemos estado defendiendo a lo largo de este proceso constitucional de amparo. Por virtud de esa autonomía funcional absoluta, la CICIG puede crear su propia normativa para regir su funcionamiento a lo interno y para designar y crear sus organismos encargados de aplicar y cumplir esa normativa. Esa facultad de crear esa normativa para su funcionamiento interno tiene como consecuencia necesaria que la CICIG está sustraída del ámbito legislativo y jurisdiccional laboral de Guatemala. En consecuencia, esa facultad o esa autonomía funcional absoluta reconocida a la CICIG entraña su inmunidad legislativa sustantiva
y también jurisdiccional. Dado que la CICIG es una entidad de plazo fijo, no puede lógicamente otorgar contratos por servicios profesionales a plazo indefinido. Definitivamente es imposible pedir eso, como lo han visto incorrectamente las autoridades reclamadas. En ese contexto contrató por plazo definido a las profesionales Telma Shaineo Chaeta Argueta y María Estela López Funes. Esos contratos profesionales fueron prorrogados algunas veces según el Estado de Guatemala y la ONU prorrogaban el acuerdo de la CICIG. Sin embargo, por reducción del apoyo financiero de la comunidad internacional, la CICIG tuvo que terminar y no pudo prorrogar el contrato de las dos profesionales y se les avisó que no se podía prorrogar y que su contrato iba a terminar en la fecha pactada. Cuando se les avisó de ello, en el caso de la licenciada Telma Shaineo Chaeta Argueta, posteriormente al aviso presentó una notificación de que estaba embarazada y eso fue parte de su reclamo interno, de su derecho de acción, de demanda interna ejercida en la CICIG. Se tramitó su demanda, igual que en el caso de la licenciada Estela, se tramitó su demanda, se les dio derecho de audiencia, se resolvió su demanda y se confirmó la decisión, con lo cual se agotó el mecanismo interno creado en la CICIG ajustado a sus dimensiones reducidas. Inconformes acudieron a los órganos de trabajo a demandar y las autoridades reclamadas, el juez tercero y el juez décimo, violaron la inmunidad de jurisdicción de la CICIG, que es a lo que se reduce el planteamiento de amparo. La CICIG esperó, compareció porque fue obligada a comparecer, pero nunca renunció a su inmunidad de jurisdicción. Siempre hizo valer su condición de sujeto internacional de derecho público a la espera de que por esos medios ordinarios se restaurara su situación jurídica afectada, dado que las demandas... 2 minutos para conclusiones, por favor, abogado. Gracias, señor presidente. Dado que las demandas, en el caso de la demanda de la licenciada Ochaeta, fue declarada con lugar, la CICIG se vio obligada a sustanciar este amparo a la espera de que las violaciones a los derechos que le fueron perpetradas y que subsisten actualmente sean reparadas y por consiguiente que sea declarado con lugar el amparo que solicita y revocada la sentencia que se está apelando en este expediente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado García Gamarro. La audiencia continúa con la intervención de María Estela López Funes, quien actúa con su propio auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, muy buenos días, colegas, muy buenos días, público presente. Como ya se mencionó aquí, nosotros trabajamos en la CICIG. La CICIG nos contrató a plazo indefinido, prorrogando nuestros contratos cada año. Y eso obviamente quedó demostrado en sentencias de primero y segundo grado. Quiero comenzar hablando un poquito de mi caso en particular, de los hechos que ocurrieron y cómo se dio el despido y por qué nosotros estamos hoy ante esta Corte reclamando un derecho constitucional por violaciones a garantías constitucionales. Nosotros fuimos contratadas por CICIG en el 2008, el 14 de febrero del 2008. Si bien es cierto, como aquí lo han referido mis colegas, a nosotros se nos hizo llegar una notificación el 24 de octubre del 2011 que la CICIG no iba a prorrogar nuestro contrato. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, cuando a nosotros nos notifican esa nota, nosotros también estábamos de vacaciones. Nos mandan a llamar para entregarnos esa nota. Los hechos se dieron de esa manera. Seguido, nosotros nos fuimos de vacaciones cuando regresamos para el 1 de diciembre. ¿Qué hizo el señor Dalanese? Intentó sacar nuestras cosas personales a la calle. Sin embargo, el administrador le dijo que no podía hacer eso, porque nosotros íbamos a hacer uso de nuestro derecho. Cuando nosotros regresamos, pues todo estaba muy ordenado. Ahí, ¿qué hicieron? Pues nos empezaron a perseguir y a coaccionar en nuestro actuar procesal.
Entonces vinieron, nos cerraron el acceso a las computadoras y nos obligaron a entregar todas las herramientas de trabajo el día 11 de noviembre del 2011. Esto claramente modifica las condiciones en que se había hecho la carta del 24 de octubre del 2011. ¿Y qué pasó entonces? Pues el señor Dalanese nos obligó mediante una nota a tomar vacaciones del 15 al 30 de noviembre. Sin embargo, es ahí donde se empieza a ejecutar el despido, enmascarándolo con las vacaciones, el despido injusto e ilegal. Cuando se ejecuta el despido, realmente yo estaba de vacaciones el 30 de noviembre del 2011. Para que yo no hubiera estado dentro de la prohibición que establece el artículo 69, la CICIG tuvo que haber ejecutado ese despido el día 1 de diciembre del 2011. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué yo comparezco y presento la apelación? Porque como se dijo aquí, la Cámara de Amparo y Antejuicio, al resolver el amparo que presenté, pues obviamente que señala, yo voy a solicitar autorización para referirme a lo que ya se dijo aquí. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. La Cámara de Amparo dice que se determina que en el caso concreto no se dieron los supuestos regulados en el artículo mencionado, en virtud que el amparista gozó de sus vacaciones del 14 al 30 de noviembre del 2011 y tuvo conocimiento de la terminación de su relación laboral con la parte demandada el 24 de octubre del 2011, fecha en que se le notificó que su contrato no sería prorrogado ni renovado. Con base a lo considerado, dice, concluye que la sala impugnada ajustó su actividad jurisdiccional de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 372 del Código de Trabajo, ya que quedó plenamente establecido que en el caso del amparista no encuadra en el artículo 69 del Código de Trabajo. De tal cuenta resulta evidente que lo que se somete al plano constitucional es la inconformidad de la postulante por el criterio adoptado por la autoridad impugnada. La Cámara Penal no analiza realmente las razones por las que yo voy en amparo. Y yo voy en amparo por dos violaciones constitucionales: la violación al debido proceso y la violación al derecho de defensa. ¿Por qué, señores? Porque al rechazar o al denegar mi derecho para encuadrar mi situación laboral en el artículo 69, se está violentando el artículo 12 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 69 es una norma imperativa de carácter obligatorio que no admite ninguna interpretación. Y el artículo 69 es muy claro al establecer que el patrón no puede dar por terminada una relación laboral cuando existe una suspensión individual parcial, que es en este caso las vacaciones, estar en el periodo de vacaciones. Por lo tanto, como lo dije anteriormente, es una norma de carácter imperativo. La consecuencia jurídica de esto hubiera sido declarar nulo el despido realizado. Y eso es lo que yo vengo alegando en todas las instancias anteriores. Y que obviamente eso se llama violación al debido proceso, señores, que no se ha visto ni se ha analizado por la autoridad que hoy impugno. El artículo 10 de la ley del organismo judicial es muy claro al decir que cuando una ley es clara no se desatenderá su tenor. En ese sentido, la autoridad recurrida violentó lo dispuesto en los artículos 14 y 69 del Código de Trabajo. Primero, como ya referí, porque el artículo 14 es una norma de carácter imperativo.
el cual incluso caracteriza los reglamentos como normas legales de orden público y sus disposiciones deben ser sujetar a todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República de Guatemala sin distinción de sexo ni de nacionalidad. Eso lo dice la norma. Luego, el artículo 69 impone, como dije, una prohibición expresa al patrono a despedir sin justa causa cuando un trabajador está en periodo de vacaciones. La autoridad recurrida también violenta el debido proceso al no cumplir con lo dispuesto por normas imperativas, como lo dije, tanto el artículo 14 y 69 del Código de Trabajo como el artículo 103 de la Constitución, señores. Pues en autos quedó acreditado que el patrono, primero, ejecutó el despido cuando yo me encontraba de vacaciones. Segundo, también en violación al cumplimiento del proceso disciplinario interno. Es mentira lo que ellos vienen a decir aquí, señores magistrados, porque consta en el expediente que eso nunca se dio. Nunca nos dieron a nosotros el derecho de defendernos internamente. Eso es totalmente falso. Y a los antecedentes me remito y al propio expediente. En el presente caso, el despido ejecutado es nulo por haber sido ejecutado en violación de una norma imperativa que limita al patrono a despedir a la trabajadora. ¿Por qué razón? Porque quedó probado que la CICIG empezó a ejecutar el despido desde el 11 de noviembre, cuando nos expulsó de la institución. Nunca más nos permitió entrar y nos obligó a tomar vacaciones. Por lo que el día 30, yo estaba de vacaciones, como lo dije, quedó probado que el despido se notificó el 24 de octubre del 2011. Sin embargo, las condiciones ahí se fueron modificando, porque distinto hubiera sido que la CICIG nos hubiera dicho, bueno, su contrato se terminó como lo establece. ¿Qué correspondía? Dejarnos de cumplir con ese acuerdo y permitirnos estar a nosotros hasta el 30 de noviembre. ¿Y el 30 de noviembre qué correspondía? Señoras abogadas, aquí está su cheque donde se les indemniza por el tiempo de haber prestado servicio en esta institución. Porque nosotros, dentro de la institución, lo único que teníamos éramos felicitaciones por el actuar. Eso también es cierto y consta en el expediente. Nosotros jamás tuvimos una llamada de atención. No tenían ninguna causal que justificara el despido injusto y ilegal. Por eso lo disfrazaron con el periodo de vacaciones. Sin embargo, todas estas violaciones constitucionales no fueron observadas por la Cámara de Amparo. Y es lo que yo solicito que ustedes se tomen el tiempo y analicen estas violaciones. Porque nosotros hemos estado batallando con este caso, señores, desde el 2012. Tenemos 8 años, o 6 años, perdón, de estar, 8 años de estar peleando con esto. Sin embargo, ¿por qué se retrasó esto? Porque nos llevó 5 años discutir lo que ellos ahora vienen otra vez a pretender que se revise, señores, la inmunidad de la CICIG. Cuando está claramente que está el fallo del juez tercero, el fallo de la sala primera de trabajo, la resolución del amparo y la resolución de esta misma Corte de Constitucionalidad que les dijo, señores, no, su obligación es someterse a la jurisdicción ordinaria laboral para resolver las controversias. Cada vez ellos van modificando sus argumentos, señores. Hoy vienen a plantearles a ustedes el artículo 12 del acuerdo, cuando ese artículo realmente se refiere a ¿qué? A las controversias de tipo político, jamás conflictos de tipo laboral jurisdiccional, señores. Y prueba de ello, yo me voy a permitir leer aquí el acuerdo donde se aprobó la CICIG, que es el 35-2007, que fue el documento
que el presidente Berché firmó el día. Yo solicito autorización para leer esta reserva. Puede hacerlo, abogada. Y el presidente Berché, al sancionar el acuerdo, dijo lo siguiente, hizo la reserva. Yo, Óscar Berché Perdomo, presidente de la República de Guatemala, declaro que el gobierno de Guatemala, habiendo suscrito en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre del 2006 el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, CICIG, ratifica, dice, por el presente dicho acuerdo y se compromete a cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en él figuran, las que se interpretarán y ejecutarán de conformidad con la normativa constitucional y legal vigente en el ordenamiento jurídico guatemalteco, en testimonio de lo cual firmo el presente instrumento, hecho en Guatemala a 28 días del mes de agosto del 2007. Está Óscar Berché, la viceministra de Relaciones Exteriores encargada del despacho, Marta Tolaguirre Larrondo, el licenciado Raúl Arroyo Reyes, secretario general de la Presidencia de la República. Referencia, decreto del Congreso de la República 35-2007, emitido el 1 de agosto del 2007. Señores, el Estado de Guatemala hizo la reserva. Nosotros perdimos 5 años discutiendo si CICIG tiene o no inmunidad y hoy viene a decir que crea sus propias normas, que no respeta los fallos de los juzgados, que no da cumplimiento a esas resoluciones. Dice que los jueces fueron abusivos y arbitrarios al dictar sentencias en su contra. Yo no tengo duda que después los van a procesar por ese irrespeto a la Constitución y a la normativa interna. En consecuencia, yo solicito que ese amparo planteado por la CICIG sea declarado sin lugar. ¿Por qué razón? Porque ellos pretenden utilizar la instancia del amparo como una instancia revisora, porque ellos traen todo lo que ya se discutió en la jurisdicción ordinaria a discusión nuevamente, señores magistrados. Y además, de manera desleal, incorporan prueba predatada que nunca se discutió en el ordenamiento laboral, en el proceso laboral, señores magistrados, y ustedes lo pueden ver aquí. Ellos siguen alegando que son un ente internacional cuando es un ente de derecho público creado por el Congreso, precisamente por este acuerdo firmado y ratificado por el presidente Berché. 2 minutos para conclusiones, abogada, por favor. Gracias, señor presidente. Solo quiero leer una nota más que fue trasladada el 29 de agosto del 2016 por Naciones Unidas y dice: estimadas señoras licenciadas Ochaeta y López, por la presente acuso recibo de su carta de fecha 27 de junio del presente año dirigida al secretario general Ban Ki-moon, recibida con fecha 8 de agosto, en la que se refiere a los argumentos esgrimidos por la CICIG en la acción de amparo 2756 promovida ante la Corte Suprema de Justicia el 6 de diciembre del 2015. Como es de su conocimiento, CICIG es un órgano independiente creado mediante un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y el Secretario General de Naciones Unidas. En ese sentido, los asuntos a los que hace referencia en su carta deben ser abordados en el marco del régimen administrativo establecido por CICIG y de conformidad con el acuerdo de constitución. Aprovecho la ocasión para transmitirle un atento saludo. Marta Doggett, jefa de la División de las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas. Por lo anterior, yo solicito que se declare con lugar mi recurso de apelación, se revoque en la parte conducente la resolución del amparo venido en grado y se declare con lugar mi demanda laboral y se declaren con lugar las violaciones constitucionales aquí esgrimidas. Que se declare sin lugar
la apelación planteada por la CICIG y se declare con lugar, quedando incólume la sentencia en relación a lo que beneficia a la licenciada Shaina Ochaeta. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada López Funes. Termina la audiencia con la intervención de la solicitante del amparo, abogada Shaina Ochaeta Argueta, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. Señor presidente, voy a pedir su autorización para leer en algún momento algunas notas. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Bien, señores magistrados, yo soy la trabajadora que estaba en estado de embarazo en el momento en que la Comisión Internacional contra la Impunidad me despidió. Es así que yo voy a hacer una remembranza de los hechos y efectivamente a finales, el 24 de octubre, yo recibí la nota donde no se me, supuestamente se me iba a renovar el contrato. Es así, señores magistrados, de que yo le notifico a mi patrono de que yo tenía apenas 3 semanas de embarazo y le pido al señor Dalanese que reconsidere mi situación de no despedirme porque yo me encontraba en estado de embarazo y que me sostuviera mi seguro médico, no por mí, señores magistrados, sino por la vida que yo tenía dentro de mi vientre. Ese mismo día, por medio de recursos humanos, se me notificó donde el señor Francisco Dalanese me indicaba de que felicidades por su bebé, pero el despido va, y que en esas condiciones no me podía sostener el seguro médico. Es así, señores, que de esa forma, violándome mi derecho a la inamovilidad constitucional, y encontrándome yo en estado de embarazo, es que él ejecuta mi despido. Acudimos a Naciones Unidas, en donde nosotros elevamos esa queja a Naciones Unidas y efectivamente Naciones Unidas nos indicó de que no podía apoyarnos, lamentablemente, porque la CICIG no era un ente de Naciones Unidas y desconocían también al señor comisionado como un funcionario de Naciones Unidas. Esto está debidamente documentado dentro del expediente. Es así, señores magistrados, que nosotros fuimos a la inspección de trabajo, porque realmente pues, nos sentíamos huérfanos ante que no existía ninguna competencia para nosotros. Y es así que en la inspección de trabajo no nos recibieron nuestra queja porque ellos asumían que a la CICIG no se le podía demandar. Nosotros en ese entonces llevamos la Carta de Naciones Unidas y es de esa forma que nosotros habilitamos que la Inspección de Trabajo pues solicitara una audiencia conciliatoria en 2 oportunidades con el señor Francisco Dalanese, el cual él se negó. También está documentado donde él decía que tenía inmunidad laboral, que no nos había contratado como empleadas domésticas, sino que por servicios profesionales, lo cual era falso porque yo era una trabajadora y nunca extendí facturas. Es así, señores magistrados, que el 20 de diciembre nosotros agotamos la vía conciliatoria porque invitamos al señor Dalanese para ir a la inspección de trabajo y arreglar esto por la vía de una conciliación. Sin embargo, señores jueces, lo que nunca ha dicho el mandatario de la CICIG, como tampoco sus 2 bufetes de abogados, es que yo el 30 de diciembre del año 2011, yo pierdo a mi bebé de 3 meses de embarazo por estrés laboral. Es así, señores, que ellos han argumentado que este es un resarcimiento, podría decirse, es una demanda millonaria, porque ellos han tratado de desviar esta situación, que lo que nosotros queremos es dinero, y nunca fue así, señores magistrados, y quiero dejarlo bien claro. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer y también en aquel momento era una madre, el cual me respetaron mi derecho a ser madre. Y por eso, por la dignidad como mujer que yo tengo y como trabajadora, es que yo emprendí una batalla legal en contra del representante legal de la CICIG, que entonces era el señor Francisco Dalanese. Sin embargo,
como ustedes saben que la inmunidad es personal y la CICIG no tiene inmunidad porque nos llevó 2 años y medio traer este juicio hasta esta Corte de Constitucionalidad para que nos dijera esta Corte de Constitucionalidad que la CICIG no tiene inmunidad laboral. Es así, señores, que después de 2 años y medio se le hizo el fuero judicial guatemalteco en materia laboral a la CICIG y es así como pudimos acceder a la vía ordinaria laboral. El día de hoy estoy acá porque efectivamente han conocido 48 jueces mi caso y 47 jueces me han dado el derecho, ¿verdad?, al cual yo tengo derecho. Sin embargo, solo un juez, que era el tío de uno de los abogados que patrocinó a la CICIG, fue el que realmente pues razonó su voto. Entonces, señores jueces, ya contándoles los hechos, quiero comentarles que los agravios que dice la CICIG nuevamente, viene a alegar a esta instancia que ellos tienen inmunidad laboral y respetando totalmente el fallo de esta Corte de Constitucionalidad, cuando realmente ya no se debería de discutir este fallo, porque los fallos de la Corte de Constitucionalidad se acatan y se respetan. Entonces, y se cumplen. Entonces, por eso yo no me voy a referir más a ese tema de la inmunidad que hoy traen nuevamente ellos para ser revisado. Pero sí es necesario también dejar que ustedes tengan conocimiento que hay un trabajador de nacionalidad alemana que es Ulf Stenberg y que ese caso está en ejecución y precisamente está acá para que se dicte la sentencia. Sin embargo, esta persona utilizó ese fallo de la Corte de Constitucionalidad donde dice que la CICIG no tiene inmunidad laboral. Pero en ese momento la CICIG se allanó no solo a la competencia, sino a la jurisdicción, porque en ese momento ellos no alegaron ni vinieron a esta corte a decir que tenían inmunidad. Por eso es que continuó el juicio ordinario laboral a favor de este trabajador de nacionalidad alemana. La CICIG también pretende traer fallos de INCAP, ¿verdad? Pero en realidad ese fallo que dio la Corte de Constitucionalidad en aquel entonces, efectivamente su acuerdo de creación le daba una inmunidad laboral, cosa que el acuerdo de creación de la CICIG en ningún articulado dice de que se le da inmunidad laboral a la CICIG. También pretende utilizar fallos extranjeros, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos que es una violación a la normativa interna y constitucional con base al artículo 44 de la ley del organismo judicial, donde dice hermetismo del orden público. No tienen validez ni efecto alguno de la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional y contradicen la Constitución política de la República y contravienen el orden público. Es así que también ellos dicen que se le ha violentado su derecho de defensa. En ningún momento se les ha violentado su derecho de defensa, señores magistrados, porque a casi 7 años ellos se han mantenido con amparos provisionales que estas mismas cortes guatemaltecas les han dado a ellos. Ellos han tenido toda la garantía, toda la protección constitucional para que esta sentencia a mi favor no se haya ejecutado aún. Así que, señores magistrados, yo solicito que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado por la CICIG y que en el plazo de ley se dicte la sentencia. Que se ordene y se fije el plazo a la autoridad impugnada para que se ejecute el fallo a mi favor, porque después de 7 años yo no he podido accesar a una justicia pronta y cumplida. Y se envíe el expediente original al tribunal de origen.
También yo quisiera solicitar, señores magistrados, que se certifique lo conducente al Ministerio Público en contra de los abogados patrocinantes y al mandatario judicial por las conductas de violencia contra la mujer en sus manifestaciones psicológicas y económicas, porque hoy pretenden venir a decir que yo no estaba embarazada y que no me quieren pagar y que no quieren ejecutar este fallo, revelándose ante las sentencias que honorables jueces de Guatemala han emitido a mi favor. Es así, señores, que yo les solicito que se certifique lo conducente, además, por discriminación, abuso de autoridad y desobediencia y obstrucción a la justicia. Muchísimas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Ochaeta Argueta. Se clausura la presente audiencia. Buen día.